Hola, buenas tardes. Siendo las 6 de la tarde en punto, iniciamos un nuevo capítulo de Shalom. Aquí se conversa, donde vamos a dialogar con nuestros increíbles invitados sobre la importancia de la memoria, la importancia del registro, la importancia de rescatar testimonios de quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial, la resiliencia, el trauma, y vamos a unir todo esto con la fotografía. Así que empiecen a enviarnos sus comentarios al hashtag Aquí se conversa o al más 5696 465 1719. Nos acompaña nuestro auspiciador SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Nuestros queridos invitados de hoy, honorables: Alejandra Nutman, licenciada en Arte de la Universidad Finisterre, diplomada en Holocausto, Genocidio y Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Trabajó en gestión cultural, trabajó en curatorías de arte joven, también en la galería de Ana María Matei, que luego se transformó en la revista Arte al Límite. Ella es directora de proyectos de la Fundación Memoria Viva, cuya misión es recuperar, preservar y difundir los testimonios de los sobrevivientes judíos europeos que escaparon de la Alemania nazi y llegaron a Chile. Ale, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también don Luis Weinstein, fotógrafo y profesor, gestor cultural, periodista, presentador de televisión. Ha trabajado como curador y productor de exposiciones fotográficas y en la coordinación de festivales chilenos de fotografía. Fue presidente de la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes. Tiene a su haber nada menos que 7 publicaciones que recopilan su trabajo y desde hace 22 años, durante 15 días al mes, es el galán del tiempo en TVN. Bienvenido, Luis Weinstein. El galán del tiempo. Todavía no te acostumbras mucho a eso. Sí, me faltan 20 años más. Vamos a repasar un poco, antes de conversar, la portada de La Palabra Israelita del último número, que destaca: presidente de ANIA pidió a Macri que eleve el reclamo de justicia a nivel internacional. Esto es a 24 años del atentado. Y también que Israel aprobó la ley básica del Estado-Nación del pueblo judío. Es un nuevo paso en la agenda política de Netanyahu. Y la revista Shalom de este mes destaca un tremendo reportaje sobre el manejo del bullying. También, por supuesto, un gran reportaje por los 24 años del atentado a la AMIA y al cantante Ari Egilov, que estrena una canción muy inspiradora que ya lo vamos a tener algún día en el programa. También vamos a destacar algunas noticias. Recordamos que el 25 de julio de 1848 nace Lord Arthur Balfour, estadista británico, primer ministro, autor de la famosa Declaración Balfour de 1917 en favor de la creación de un hogar nacional judío. Y también les contamos que Israel está desarrollando un dispositivo de ultrasonido portátil que permitirá a las mujeres controlar sus mamas en casa, contribuyendo así a la detección precoz del cáncer. Esta semana también el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, se refirió a la situación en Gaza, reiterando que Israel no está interesado en una guerra contra Hamás en esa zona y que todo lo que suceda es responsabilidad exclusiva del liderazgo de ese grupo terrorista. Los voy a invitar brevemente a escuchar una canción del recuerdo que se llama Radio Hazak con el grupo T-Slam. Y vamos a dedicar esta canción a la generación del 86. Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a conversar con Luis Weinstein y con Alejandra Nutman, nuestros invitados de hoy, cada uno con un tremendo currículum. Alejandra Nutman es licenciada en Arte, diplomada en Holocausto, Genocidio y Derechos Humanos, directora de proyectos de la Fundación Memoria Viva. Es una persona, además, muy extrovertida, curiosa, le encanta preguntar, goza investigando en el computador recostada sobre la cama, loca por los libros, muy urbana. Como buen artista le gustan las cosas lindas y hace los mejores sándwiches del mundo, comentan por ahí, ¿verdad, Ale?
¿Quién te dio toda esa información? Tú tienes como un Facebook más peligrosa que Zuckerberg. Tras bambalinas. Tras bambalinas, total. Alejandra, la fundación, bueno, ya tiene 8 años de existencia, desde el 2010 tiene personalidad jurídica, han logrado crear un registro de 150 sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y este material antes no existía. ¿Qué significó para ti formar parte de todo este proyecto? Bueno, la verdad, un privilegio total. Un privilegio total. Yo partí participando en la fundación como voluntaria. Siendo parte de este equipo de entrevistadores que tuvimos una preparación previa, nos hicieron una capacitación que estaba alineada con la forma de entrevistar que tiene la Shoah Foundation y el Museo de Washington. Uh-huh. La Shoah Foundation es la institución de Spielberg y ellos plantean una forma de entrevistar muy particular, que es que el entrevistado es absolutamente el protagonista de la entrevista, por supuesto, y uno solamente es un instrumento que se pone al servicio de la entrevista. Del entrevistado. Lo que ustedes llaman la oralidad de la entrevista. Exacto. Entonces, lo que, por ejemplo, cosas particulares es hacer preguntas abiertas, respetar los silencios. Cuando uno sentía que la respuesta había terminado, tienes que esperar. Claro. Porque es en ese minuto donde entra en más profundidad. Donde puede surgir algo súper relevante. Entonces está súper como normado la forma de entrevistar para que exista un respeto y como un florecimiento de ese testimonio. Y además tú fuiste de las primeras entrevistadoras, creo la primera la hizo Karen Conder, después tú hiciste la segunda, fuiste como de las pioneras en todo esto. Tuve mucho privilegio en que pude formar parte del equipo desde el principio, sí. Me acuerdo que hice la entrevista de la señora Edith Frank, la segunda entrevista, si no me equivoco, que se hizo. Y así participando en el equipo desde el principio, desde el comienzo, sintiéndome muy siempre privilegiada de poder escuchar en primera persona estas historias, estos testimonios, o sea, de una manera impresionante. Y además que me imagino que creas como un lazo mucho más allá de la entrevista, al escuchar historias de trauma, de dolor, ya se transforman como en un familiar tuyo, en alguien muy cercano. Absolutamente. O sea, uno termina con es que hay un nivel de intimidad muy grande. Entonces, en esa intimidad también, cuando ellos se abren a ese nivel, que muchas veces no lo habían hecho con nadie. Claro, muchos de ellos nunca habían hablado. ¿Cómo lograban ustedes? Porque había una pre-entrevista primero, después la entrevista formal. ¿Cómo lograban que ellos se abrieran con ustedes? Bueno, había un proceso normado que era, como dijimos así, se parte por una pre-entrevista, que la pre-entrevista la hace una persona que no es el entrevistador oficial. Y esa persona lo que hace es tomar los datos duros. Uh-huh. Entonces la entrevistadora llega, fechas. Exacto, dónde nació, a dónde se movió, en qué campo estuvo, años, el background de la familia un poco, religiosidad, urbanos, rurales, grandes rasgos de todo, pero que hace que el entrevistador o entrevistadora sepa dónde estaba parado, o sea, para dónde... Claro, y hasta dónde podía llegar también con la persona. Exacto, entonces está esa preentrevista y después estaba la entrevista. Uh-huh. Y la entrevista con todas estas formas que antes te contaba de cómo hablar, cómo entrevistar para que pudiera surgir este relato. Sí, que hay un tema ahí que yo creo que es relevante, y es que son documentos. No son entrevistas para diarios o para revistas o cosas así. Son como documentos etnográficos, o sea... Y la gente, yo creo que está súper consciente de eso también. O sea, el producto termina siendo un subproducto del libro, uh-huh. Pero en realidad el mayor subproducto es un archivo enorme, que se junta con varios archivos internacionales o que se puede potencialmente juntar. Entonces, por eso no interrumpir, por eso dejar que la persona diga, no decirlo uno. Había como varias cosas. Bueno, yo no cumplía esa regla siempre, me metí en la pregunta, pero... como ahora recién, ¿no? El mismo estilo.
como decía Luis, bueno, acá yo tengo en mis manos un maravilloso regalo que nos trajo Alejandra Nutman, que es el libro Memoria Viva, que recopila todos estos testimonios. Alejandra fue la encargada de la parte geográfica y de todo lo que son las palabras extranjeras que usaban los sobrevivientes en sus distintos idiomas maternos. Y le tocó meterse en la cultura de cada país, en ver mapas. ¿Cómo fue todo este trabajo en el cual ahora unimos el trabajo de Luis Weinstein, que participó como coordinador de fotografía en la postproducción? Bueno, fue un trabajo alucinante, alucinante. O sea, partimos en estas dos áreas. Una era como lo que nosotros decíamos, los extranjerismos, y la otra la parte geográfica. La parte geográfica tenía que ver con identificar los lugares de origen de la gente, que muchos de ellos no existen hoy día. Claro, eran mini poblados, digamos. Poblados, shtetls, ciudadcitas, pueblitos. Que lo mínimo que les pasó es que cambiaron de nombre. Exacto. Claro. O sea, la mayoría, no la mayoría, pero gran parte de esos no están en el país en que estaban en la época. Uh-huh. Entonces, para identificar estos lugares tuvimos que ir a mapas de la época de la entreguerra. Y muchas veces tampoco, por la tecnología que había en esa época, tampoco figuraban. Entonces, llegamos a ver las rutas de los trenes de la época para poder identificar las paradas de las estaciones en donde estaba el lugar. O sea, fue increíble, y cada vez que uno encontraba uno de esos lugares era un hallazgo, era una felicidad, o sea, era como increíble, increíble. O sea, y ahí eso se mezclaba mucho con los extranjerismos, uh-huh, que eran todas las palabras extranjeras, por supuesto, que utilizaban los sobrevivientes y refugiados en sus testimonios. Entonces, para cada uno de estas personas o de agrupados por lugar de origen, teníamos que empezar a meternos en, como tú dijiste, en la cultura, el idioma, y teníamos como nuestros aliados. Entonces, nuestro aliado checo, nuestro aliado húngaro. Claro, ayuda quien interpretara todo esto. Exacto. Entonces, fueron semanas en cada uno de que me juntaba con estas personas y íbamos revisando de a poquito el testimonio audiovisual. Entonces, y cómo se escribía cierta palabra, o esta era una estación, un puerto en donde ella tomó el barco para ir de acá a Suecia, cruzar o sea, todo era muy específico, hasta el más mínimo detalle. Entonces, era mucho tiempo en cada uno de los testimonios. ¿Y cuánto les tomó hacer el libro? Bueno, considerando desde que se empezó a hacer el levantamiento de la información, desde el 2009, 2010 hasta el 2016. Un trabajo que, por cierto, no termina todavía. No. Exacto. Luis, ¿cómo llegas tú a la fundación? ¿Y cómo es la experiencia de haber trabajado en esto? Por casualidad, como todo, ¿no? Por rebote, igual que la Ale, ¿no? Empezando como voluntario para ayudar con hacer algunos retratos que faltaban. ¿Pero cómo te contactan? Por un amigo que es fotógrafo y que él estaba haciendo esto, entonces en algún momento él estaba como con problemas de agenda como para armarlo. Uh-huh. Entonces ahí me presentó y nada, fuimos enganchando y terminamos haciendo un montón de fotos. Y también como la Ale, como la sensación del privilegio de que estábamos como en la primera fuente de algo que había pasado y que probablemente era el único momento en que se iba a describir de esa manera. Hay gente que sentía que no le había contado a sus hijos lo que nos estaba diciendo en ese minuto, digamos. Uh-huh. Entonces la situación es muy sensible. Un absoluto privilegio. Sí. Luis, ¿y qué acercamiento tenías tú al judaísmo? Tu padre es judío, tu madre española. ¿Tú viviste de alguna manera los ritos judíos, alguna festividad durante tu niñez, adolescencia? Ninguno. O sea, alguna vez acompañé a mi abuelo en algún rito, mi tío se casó en la sinagoga, entonces hay, te diría que como un grupo judío cercano a la o sea, no hay una frontera, siento yo, en la colonia, en las colonias en distintas partes, hay como distintos grados de acercamiento, digamos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, cada vez, o sea, como uno tiene un apellido judío, los no judíos te lo hacen sentir cada vez que pueden. Y pasa con los que tenemos nuestra madre, que no es, y nosotros mismos, agnósticos.
Por un lado, como que unos te dicen que no eres de ellos porque en realidad eres judío, los judíos más recalcitrantes te dicen, no, tampoco eres de los nuestros, digamos. Entonces uno se siente en una situación un poco al medio, que no es de las más agradables, pero así es como es nomás, ¿no? Y creo que así le ha tocado mucho. Pero tú le has transmitido tus raíces, digamos, a tus hijos. Pero mis raíces son múltiples. Claro. O sea, unas son judías y las otras no. Uh-huh. Y lo que no soy es como, suena como contradictorio, pero es como talibán del judaísmo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me parece imbancable, además. Creo, o sea, estoy choqueado con la ley que acaban de pasar, por ejemplo. Creo que es como que como pueblo no hubiésemos aprendido tanta persecución y me preocupa, ¿no? Y creo que eso es una cosa que está en discusión y cada vez que aparece es tan difícil en un lugar donde hay tanta violencia, que se ve como sin solución y uno se siente un poco como en la mitad, como llevado en esta situación tan complicada, digamos, ¿no? Y pienso que a tanta la gente que entrevistamos les pasó lo mismo, que estaban en sus casas, que estaban llevando lo que ellos llamarían una vida, comillas, normal, digamos. Aunque, claro, vista desde hoy, gente que tenía que gradualmente había ido perdiendo todos sus derechos, ¿no? O sea, son comunidades que en general, cuando se fueron, ya era gente que estaba como muy, muy perseguida, muy... y eso yo creo que es como, para mi gusto, como el rasgo de humanidad más fuerte que tiene este trabajo, por ejemplo, ¿no? Que más allá que uno sea o no sea lo que sea, si da lo mismo, si es como... Es universal. Uno contacta con gente que la pasó muy mal y que has tenido esta capacidad de sobrevivir más allá de todo. Y yo dentro de eso, no siendo religioso, también me doy cuenta, porque ellos lo dijeron muchas veces, que una de las cosas que a ellos los mantuvo fuertes era tener esta creencia. Entonces, tampoco puedo demonizar eso, no está en mí, digamos, ¿no? ¿Y qué otras cosas les comentaban los sobrevivientes en cuanto a lo que decía Luis? ¿Qué los ayudó a seguir viviendo? Claro, para algunos puede haber sido la religión, otros terminaron renegando de Dios, me imagino, pero ¿qué los hacía levantarse de la cama cada día, en el fondo, después de haber vivido todo esto? Yo no sé si ellos saben qué, pero les pasó así, porque ellos tenían al lado de ellos sus hermanos, sus papás, que de repente no lo lograron, entonces ellos no terminan de saber. Nos contaba una señora de que ella iba para el lado de la izquierda y el lado de la derecha y que por algún motivo alguien pasó en el camino y cambió de destino y ya está viva y los que iban para el otro no están vivos. Entonces hay unas partes que manejaron ellos y otras que no, digamos, ¿no? Pero una de las cosas que quisimos hacer y nosotros estuvimos todos de acuerdo, como que nadie... Por el contrario, yo creo que cuando encontramos esa clave como que nos alivió también, es pensar que no queríamos retrato de gente sufriente, así como los pobres viejos, o sea, como que pensamos que los que estaban aquí... Un homenaje a la vida, en el fondo. La habían logrado, ellos lograron hacer eso, digamos, ¿no? Entonces el nombre que está viva en la memoria, también estaban vivos los que están dentro de los... Incluso la gente que falleció en el camino, porque claro, gente súper mayor, nos ocurrió en varios casos, de gente que ya no está con nosotros porque alcanzó a dar testimonio. Hay algunos que están solamente en video, por ejemplo. Pero también dentro del video conseguimos una persona con Sebastián Varela que se dio la pega de revisar todos los videos y buscar escenas donde esas personas, con la cantidad de fotogramas, que las personas aparecieran sonrientes, conversando, porque eso era lo más impresionante. A mí, yo creo que con la Ale coincidíamos con eso mucho en tantas entrevistas que nos tocó, ¿no? Como decir, con todo lo que esta señora ha vivido, yo me estoy quejando de que la palta está medio verde en la mañana. Uno se da cuenta de su misma realidad, hacer como su propia introspección. Alejandra, el libro tiene como un entretejido de testimonios, como un lenguaje artístico. ¿Cómo se va estructurando eso? Bueno, nosotros, yo creo que desde el principio la parte como del libro en sí como objeto estaba en la cabeza y en la génesis así principal de el proyecto, porque nosotros queríamos que esto fuera integral, que hablara completo, que hablara desde la parte editorial, la parte oral y la parte gráfica, artística, como todo se entretejiera y fuera una propuesta integral. Entonces, una de las cosas más importantes, yo creo, es una decisión que fue bien polémica en su minuto,
que fue de respetar la oralidad de los testimonios. Entonces hay mucha gente que agarra el libro y nos dice, oye, hay N errores no ortográficos, como construcción, ¿no? eso de cómo está mal escrito. No, no está mal escrito. Está escrito exactamente como ellos hablan, porque era tan parte importante del retrato de quiénes son. Claro, ustedes fueron muy fieles a eso. Exacto, cómo ellos ven el mundo, su forma de expresarse, habla demasiado de ellos. Incluso había como anécdotas, habían gente que hablaba con muchos chilenismos, que también eran muy particulares y que hablaban mucho de valga la redundancia, su particularidad, que ellos vinieron a este país, se insertaron en esta sociedad. Entonces mucha eso gente con mucho humor también. Mucho, o sea, eso que nos llamaba mucho la atención. Eso yo creo que es lo que más puede sorprender. Y algo que voy a tomar de una pregunta que hiciste antes, un poquito que creo que era interesante, era que tú preguntaste que... no me acuerdo qué preguntaste. No importa, no te preocupes, sigamos adelante. Pero lo que yo quería decir, eso sí me acuerdo, que era que cada uno de los testimonios, con su particularidad, era un universo. O sea, entonces no había la receta de qué los hizo pararse, qué los hizo... Claro. O sea, existía el que empezó a creer en Dios, existió el que dejó de creer en Dios, sí. Existió el que perdió toda su familia y salió adelante. O sea, existían todas las formas y modos de enfrentarse a esta gran y como abrumadora realidad, que tuvieron resultados tan disímiles. Entonces, cada uno de esos testimonios, de esos 110 testimonios que están en el libro, y que hoy día son alrededor de 150, es un universo en el que uno se puede introducir y estar ahí y analizar, y es impresionante cada uno de ellos. Estamos conversando con Luis Weinstein, con Alejandra Nutman. Nos vamos a ir 180 segundos a comerciales y volvemos. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque con SecuritySat, la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas. Cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Estamos conversando con Luis Weinstein y con Alejandra Nutman. Y vamos a recordar quién es Luis Weinstein, fotógrafo, profesor, gestor cultural, periodista, presentador de televisión. Desde hace 22 años es el galán del tiempo de TVN. No me digas que corte Luis Weinstein, porque ahora viene otra introducción. Mide 1,94, según dicen por ahí. El mejor alumno del curso de periodismo en la UNIAC. Le gusta invitar a comer paellas en la casa, divertido, irónico, de humor sofisticado. Camina 7 kilómetros diarios sacando fotografías. O sea, se la saca solo para dormir en la cámara de fotos. Es como si a nosotros se nos queda el celular, Luis vuelve a buscar la cámara. Además, estudió licenciatura en matemática, ingeniería eléctrica, pero finalmente optó por la fotografía. Entró a la televisión a los 10 años con el programa Tribunal Infantil, protagonizó comerciales en el extranjero. En el ámbito musical solo sabe tocar el timbre, no soporta ni a Julio Iglesias ni a los Quincheros. Es un celoso a tal nivel que hace pataletas. Hijo del famoso psiquiatra Luis Weinstein, catalogado como uno de los mejores médicos del mundo, madre cardióloga, pero Luis, el fotógrafo, no soporta la sangre, ¿es verdad? Cierto. Luis... Cierto las prietas, pero vamos a olvidar. Qué glamour lo de las prietas. Son lo máximo, por favor. Maravilloso. Tienen poco marketing, pero están, hay que recuperarlas. Están están devaluadas las prietas. Sí. Hay que invertir en prietas. Exacto. Luis, tu mamá llegó a Chile a los 6 años, refugiada de la Guerra Civil Española. Papá, hijo de refugiados que huyeron del régimen zarista. Bueno, ya hablamos de tu sensibilidad con el tema judío. Tu familia, bueno, el tema de la persecución ha estado bastante presente. Tus padres tuvieron que exiliarse en Argentina también durante la dictadura militar en nuestro país. Tú participaste en el MIR, donde comenzaste justamente con la fotografía. Esto del desarraigo obligado, ¿cómo ha influido en tu vida? Yo creo que el otro lado del desarraigo obligado es que llegaste a lugares donde te tuviste que arraigar con otros, digamos. Entonces lo que en un comienzo es una cosa tan... O sea, es difícil y todo, pero por otro lado también
como en todas las cosas, como un cliché, pero como que entra una oportunidad, ¿no? Ujú. Y entonces al día de hoy yo tengo muchos amigos en muchos lugares distintos, gracias a raíz de eso, digamos, ¿no? Había me gusta la idea, hay habitualmente entre los fotógrafos mucho intercambio a nivel latinoamericano, regional y todo, y diría que un movimiento súper potente. Y una de las cosas, lo dijo alguien en un momento, era como uno de los subproductos de la Operación Cóndor, digamos, o sea, esta coordinación entre las policías secretas para perseguir gente hizo que también de alguna manera se generara una especie como de camino en que iban pasando de un país al otro. Entonces cuando estas personas iban llegando a los distintos países, se iban conociendo con gente y se establecieron finalmente pocas, pero muy profundas, relaciones de amistad y de confianza, que siguen hasta el día de hoy, que han habilitado entonces canales de intercambio cultural súper importantes, porque tú confías mucho en alguien con el cual pasaste ese nivel de dificultad. Por digamos, supuesto. ¿no? Entonces, yo diría que hasta el día de hoy es una cosa que está súper viva y que tuvo su génesis ahí, que ahora ha cambiado mucho, ha mutado mucho, estamos en otras condiciones, pero que claramente parte de compartir muchas cosas. Yo creo que lo que tú me decías antes, como a propósito de la pertenencia o no a la comunidad, digamos. Yo diría que uno de los puntos importantes es saber que tú compartes también esa visión de que el sufrimiento es parte de lo que te hace, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido como que es como este lado profundamente humano que al final tiene este trabajo. O sea, yo creo que eso es lo que a todos nos llevó a que estábamos tan entregados haciendo lo que hacemos y que teníamos la esperanza de que se notara también en el producto, digamos, ¿no? Volviendo al libro, tú has señalado en algunas entrevistas que para hablar del pasado hay que hacerlo desde el archivo. Sí. Y te diría que además el trabajo de un fotógrafo esencialmente es construir un archivo. Se trata de eso en buena parte. Y la segunda, que es como obvia pero no es nada evidente, es que hay que hacerlo circular después. Entonces encuentro que la gran gracia, y lo hemos seguido conversando con la Karen, con la Ale, con la Judith, etcétera, respecto de qué se hace ahora con este libro. Exacto, porque ahora viene crear todo un material pedagógico a partir justamente del libro, ¿no? Bueno, es que el cielo es el límite, o sea, con el potencial que tiene el libro, con lo que hablamos antes, porque el libro es muchas cosas, es testimonio, es archivo, es objeto, es fotografía. Entonces, los proyectos asociados al libro son muchísimos, muchos en los que estamos trabajando y muchos en los que nos queda por trabajar, incluso que no siquiera hemos descubierto cómo lo vamos a trabajar todavía, pero... O sea, este proyecto pedagógico todavía no está estructurado, digamos. No, en el área pedagógica específicamente sí estamos trabajando. Ya. O sea, pero por ejemplo estamos visualizando con el tema de la fotografía, trabajar más allá. O, por eso hay tantas opciones, específicamente en lo pedagógico estamos trabajando. El año pasado tuvimos una experiencia muy, muy increíble, que fue ir a hacer talleres de capacitación para docentes a través de Chile. Fuimos con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y con el Mineduc. Y impartimos talleres a partir de los testimonios para que los docentes pudiesen bajar estas actividades que les estábamos presentando al aula de manera fácil, clara, precisa y como que tuviera un lineamiento con la visión de mantener la memoria viva. ¿Y cuál era la reacción de los docentes? ¿Estaban llanos a esto? ¿Estaban interesados? Bueno, muchos tenían una mezcla que no les permitía en una primera instancia escuchar tan abiertamente esto porque hacen absolutamente la asociación Israel, claro. Judío, o sea, muchísimos ni siquiera sabían de dónde vienen los judíos, pero hay una asociación natural. Entonces, hasta que nosotros decíamos, ok, vamos a hablar de holocausto como paradigma de genocidio, vamos a explicar cuál es la importancia, la relevancia, el impacto a nivel histórico, social, cultural que tuvo el holocausto Derecho en humano, el mundo. tolerancia. O sea, es a partir la idea básica es nunca más.
Exacto. Yo creo que ese es el... Exacto, y es a partir del Holocausto que se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como los conocemos hoy día. O sea, es un impacto que no llega a los judíos, llega al mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear eso, ahí la gente se empezaba a abrir, a escuchar. También fue increíble, así como a nivel sociológico, como nosotros veíamos las diferencias entre el sur y la gente, cómo reaccionaba en el sur, en el norte. ¿Y cuáles eran esas diferencias? Básicamente, yo creo que la gente está súper como asociada a lo político. Tiene una cosa súper... Por ejemplo, en el norte, que fue área súper golpeada durante la dictadura, la gente lo asocia a ellos. Inmediatamente a lo que se vivió ahí. Sí, o sea, esa es la forma de llegar a poder empatizar con esto. Y nosotros hacíamos bastantes talleres prácticos en donde utilizábamos colores, utilizamos de intervención de la fotografía. Y tú veías como, por ejemplo, en el norte usaban 1 o 2 colores, hacían intervenciones a lápiz a pasta, o sea, súper más seco, más duro. Claro. Y los del sur, en que no habían tenido esas experiencias, eran mucho más coloridos, más creativos. Más creativos. O sea, entonces también había como cada una de esas experiencias tenía una lectura particular que lo hacía muy interesante en sí misma. Ale, Luis, ¿qué es lo que más les sorprendía de los relatos de los sobrevivientes? Quizás el recuerdo tan vívido que siguen manteniendo o cómo siguen en pie. ¿Qué es lo que más les sorprendía de los relatos? Que yo sé que cada uno es universal, pero deben haber ciertos aspectos que usted... Finalmente, después de escuchar el detalle, es cómo habían logrado estar vivos hasta ese momento. O sea, lo más sorprendente es eso, que después de todo eso estén ahí delante tuyo. En pie. O sea, en pie, ¿cómo lo lograron? Si son tantos los que... O sea, todo indica que no deberían haberlo logrado. Entonces, como que lo más fascinante para mí era que estaban ahí, que lo habían logrado y que tampoco se sentían unos héroes por haberlo logrado. Entonces, esa humildad al mismo tiempo encuentro que era lo más fantástico. O sea, como que realmente ellos habían incorporado una enseñanza de vida muy profunda. Muy profunda. ¿Se traslucía de alguna manera la culpa de ellos por haber ellos sobrevivido y no familiares o padres o hermanos? Algunos sí, algunos todavía lloraban por eso, algunos todavía pensaban que era injusto que le hubiese tocado a ellos, no a otros. Pero claramente al paso de los años, y creo que en ese sentido también la cosa catártica de contarlo, también como que te la sacas de encima, ¿no? Como que en el minuto en que, o sea, tú puedes ver a alguien y decirle, claro, si tú te salvaste porque alguien al lado no lo hizo. Cuando tú le escuchas cómo fue, te das cuenta de que alguien tiró los dados, y a ellos les tocó uno y al otro le tocó el otro, y la verdad que no pasó por ellos muchas veces. Cuando ellos finalizaban el relato, ¿qué les decían a ustedes? ¿Cómo se sentían ellos de haber contado esto quizás por primera vez? En general, bien. Como dice Lucho, no se sienten héroes, no se sienten... O sea, muchos de ellos no habían hablado nunca antes, entonces sentían que... Y a estas alturas, la verdad, en el 2018, estamos muy avanzados, están muy avanzadas en edad ellos, entonces sentían que era como algo que tenían que hacer. Nosotros como país, como comunidad en Chile, empezamos con esta tarea súper tarde. No fue a partir del 2009 que no había existido una iniciativa local. Entonces, si uno piensa que partimos en el 2009, hay muchos sobrevivientes que ni siquiera estaban vivos cuando partimos. O sea, ya nos habíamos perdido muchísimas historias, muchísimos testimonios. Entonces, era una cosa que teníamos que hacer y con rapidez. Claro. Sí, creo que esa avidez se nos notaba, digamos, ¿no? Como las ganas de saber más, de tener el cuento. Yo lo único que me arrepiento es de sentir que de repente haberlos presionado un poco demasiado, porque quería saber más de lo que había pasado, digamos, ¿no? Entonces, tú, como desde el punto de vista de la fotografía, ¿cómo te ibas acercando a ellos? ¿Cómo fue como el approach hacia ellos? Mira, porque no te habían visto nunca. No. Pero nada, pasa que soy súper patúo al final. Entonces, como que no me pregunto poco y hago mucho. Me instalo nomás. Transgredías un poquitito, quizás. Sí, pero positivamente, digamos.
Que yo creo O que el sea, fotógrafo tiene esa cosa como que tiene el permiso para meterse, o sea, uno lo Para ve invadir un en los poquitito. matrimonios de repente, y Claro. dice, o sea, hay un permiso como Claro. tácito que Claro. sí. ¿Quién es la mosca alrededor del cura? ¿No? El tipo que el único que tiene permiso para andar girando por ahí Sí. entre medio sin ser nadie, digamos, y estás como un poco como en el secreto. Y yo creo que eso como que se mantiene ahí. Además que con todas estas hay una cosa técnica, y es que como estamos haciendo video, una de las características que tú tienes que... hay un trabajo súper específico en fotografía que es el fotógrafo de cine, digamos, ¿no? Que trabaja, hace las fotografías de las películas. Ujú. Entonces, como hay sonido, tú tienes que ser alguien muy transparente, digamos. Y esa es una de las cosas que ocurre en un lugar así. Entonces, como hay una entrevista, tú tienes que ir como muy... ser parte de estas cámaras, ¿no? Claro. Un poco máquina en eso. Entonces, pero por otra parte, uno se entrega a esta... El que está siendo retratado es una víctima que consiente que le roben un pedazo, digamos. Y en ese sentido ya estaban entregados, o sea, la Ale los entregaba amarraditos ya. Listos, ablandaditos. Listos para que uno ataque, digamos. Pero en general, aparte de eso, los que estaban ya ahí, ya toda esa cosa previa de convencerlo, etcétera, estaba hecha. Entonces, para uno era mucho más fácil. Tú dices que si la foto no es suficientemente buena es porque no estabas lo suficientemente cerca. Yo ahí le tomé la frase a otro judío, sí famoso, que es Robert Capa, Famosísimo. que decía eso, ¿no? ¿Él es el de la foto del beso? No, ese del... no. No, Robert Capa, el desembarco en Normandía, el miliciano muerto en España. Y Robert Capa tenía un poco esa idea, digamos, ¿no? Bueno, claro, un señor que estaba tan cerca que murió porque pisó una mina en Indochina. Y bueno, este señor tenía esta idea de que tenía que ser cerca, y yo coincido con eso, pero cerca no necesariamente se refiere a los centímetros, ¿no? Claro. O sea, también tiene que ver con la empatía Con que la uno empatía, tiene, con con la enganchar. distancia, porque a veces funciona mejor un poquito más lejos, porque la gente se siente menos invadida, digamos, y al final como que está muy en los detalles. Nos costaba harto elegir las fotos, ¿te acuerdas? Como que Sí. con esta cosa digital además son muchas fotos las que uno hace, entonces... Y desde el entre punto de este vista exceso, fotográfico, ¿para ti qué fue como lo más duro, lo más difícil? que me quedaran a foco. Tampoco, a Capa tampoco le quedan a foco. Sí, pero básicamente eso, o sea, encontrarme realmente una cosa en que salieran enaltecidos, porque al final de cuentas tampoco una foto carné. ¿No? Y se veían, o sea, toda la idea, como dijo Lucho hace un rato, era que esto fuera un retrato de ellos en vida, en alegría, en resiliencia, en sobrevivencia, en sobreviviente y no víctima. Claro. Entonces, ese acercamiento que podía ser no en centímetros y sí en intimidad, en empatía, Claro. que lograra retratar la humanidad y particularidad de cada uno. Claro, lograr Eso esa era el trabajo expresión. exacto. Sí, no, y ahí contamos con, yo hice algunas, pero o sea, Jorge Aceituno, Eduardo Núñez, que hicieron una buena cantidad Gran de equipo. fotos, son tremendos, o sea, son súper buenos retratistas. Entonces, gente que tenía, o sea, lo elegimos por eso, no porque técnicamente fuera una cosa u otra, sino que porque son gente que tenía esa capacidad, sabíamos que tenían esa capacidad, entonces que iban a llegar en forma humilde, que se iban a presentar, que iban a ser respetuosos, que iban a llevar el ritmo, no imponer su sistema, digamos. Entonces nadie llega cargado de luces ni nada, muy por el contrario. La idea era invadir lo menos posible. Claro, Sí, claro. porque además hay gente súper frágil, o sea, sobre todo porque hay gente mayor, digamos. Entonces, No, y como decíamos, muchos de ellos como que era, como decía la Ale, era como el que ustedes llegaran y esas 3, 4 horas de conversación, de fotografía, era como la actividad de la semana para ellos. Entonces, de alguna manera también estaban como ansiosos de recibirlos. Sí, además yo creo que los pueblos los dejamos agotados. Sí, O sea, el costo emocional sí. es difícil medirlo, pero claro, era una catarsis, pero también eso tiene un costo súper alto. O sea, hay gente que queda súper cansada, yo creo, de esto. Entonces, hincharlos además, o sea, a la hora que uno se podía decir como mire para acá, sonríame para el otro lado, estábamos muertos. O sea, el sistema no es ese, digamos, es
El método que nosotros usamos ahí es que el fotógrafo es transparente y tiene que arreglársela para, sin dar ninguna instrucción, registrar e ir buscando ese minuto, digamos. O sea, en el fondo, en la misma línea de lo que es la entrevista, todo un instrumento para. Nosotros aquí, éramos instrumentales para que otro pudiera hacer lo que tenía que hacer, que era contar, relatar, aparecer, mostrar. Eso. ¿Y qué anécdotas que ustedes recuerden de algunos relatos de los sobrevivientes o anécdotas mientras ellos contaban sus historias? Cuéntenos algunas, pues. Ay, el que más quedó así, quedé como tomado, el señor Wolf. Tenía 102, 103 años cuando lo hicimos. 103 años. ¿Que te recibió con guayabera? No, ese era muy divertido también. No, pero él estaba ya más, le costó más moverse, así, era muy simpático. Entonces yo como un imbécil le pregunto que cómo se sentía tener 103 años. Mira, pregunta idiota. Genial. Sí. ¿Cuántos años de periodismo para preguntar una idiotez semejante? Entonces el otro me miró, se me revisó y dice, bien, me dice, regio. como de 102. Qué genial. Bueno, genial. además que también la experiencia de ir a todas estas casas, o sea, cada vez que te metías en una de esas casas eras como un nieto de una bobe, además, o sea... Sí. Absolutamente, o sea, los recibían con cosas ricas, me imagino. Sí, O sea, súper cariñoso. Súper, habían algunas personas que se enojaban porque no les aceptábamos el quequito, la cosa era... Pero en general increíble, o sea, no puedo decir en general, increíbles experiencias, cada una. Sí, todas, o sea, no puedo decir en general, es todas, Sí, porque... no hay ninguna faltó a la cita. No. Y algo divertido que les ocurrió en algunas de las entrevistas. Muchas cosas. Chancarros. Sí. A ver, Está complicado, ¿eh? pensar. Bueno, yo creo que alguna de ellas tiene que haber sido o tiene que haber influido la buena estampa del caballero Luis Weinstein entre las señoras, ¿o no? Sí, había una sobreviviente dijo, muy buen mozo usted, oiga. Eso yo creo que le allanaba bastante el camino a Luis, Sí. por lo menos con las damas. Entraba de buena manera, sí, es verdad. Luis, tú dices que buscas evocar algo en el espectador para que se haga parte de los pedazos de historia que tú fotografías. ¿Cuál es la clave para lograr eso? Uy, si la supiera habría dejado de hacer fotos, las tendría listas. Yo creo que cada vez hay que buscarlo. Y que la única posibilidad de enfrentarte así como lo estábamos haciendo desde lo mismo que con la entrevista, digamos, ¿no? O sea, si tú ya tienes la respuesta lista, ¿para qué vas a ir a hacer la pregunta? Si es mejor la escríbela tú. Pero si uno realmente quiere sorprenderse de quién hay, yo creo que esa es la clave, ¿no? Pero no, eso no lo inventé yo, o sea, eso es una cosa que, o sea, yo creo que elegimos los fotógrafos que elegimos porque justamente funcionaban en esa dinámica, es decir, no tienen una preidea de lo que necesitan, o sea, aparte de que claro, que la foto funcione, etcétera, pero después, o sea, una de las dificultades, por así decirlo, técnicas que nosotros teníamos luego, era cómo juntar todo eso en un solo libro, que no se viera una disparidad. Que hubiese una armonía Claro, en el paso de que hubiera un relato. Claro, y eso funciona desde una edición periodística que limpia algo, que tome decisiones como que los relatos no están alterados, etcétera. Decisiones de diseño, porque o sea, cuando uno ve un libro, son mucha gente las que están ahí. Nosotros tuvimos muchas reuniones, Son trabajamos más de 600 mucho, o sea, páginas del libro. Sí, trabajamos mucho, muchas horas de diseño, muchas personas opinando y cada una de esas opiniones es relevante, o sea, cada una de esas opiniones da una pequeña variación, digamos, ¿no? Entonces, no sé, la mano de la Karen está presente, la mano de la Judith está presente, la de todos nosotros, la de cada uno de los retratados, también de sus familias, y si a esta cosa, digamos, hay que bancarse al grandote con la cámara y a la señorita chiquitita pero llena de trípode de luces y de cosas. ¿Van a seguir colaborando, Luis, con Memoria Viva? Ojalá, pues. Sí, es parte de un gran desafío.
Bueno, como siempre, se nos pasa demasiado rápido el tiempo. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Quienes no hayan podido escuchar el programa el día de hoy, pueden descargarlo en radio.uchile.cl, sección Vuelve a escuchar. Facebook como Judia Chile Oficial, Twitter como Judia Chile, comentarios al hashtag Aquí se conversa y al 56964651719. Nuestros agradecimientos eternos a Alejandra Nutman y a Luis Weinstein. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde y nos vamos a despedir con otra canción del recuerdo de los años 80. Esto es Rekevet Laila Lekair, tren nocturno al Cairo, con el grupo Machina. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao, chao.